Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy me paso a enseñarte mis prensatelas más básicos. Voy a hablarte un poquito de los prensatelas que más utilizo y que yo considero que son realmente útiles para tener en casa. Voy a contarte para qué tipo de materiales se utilizan estos diferentes prensatelas y cómo funcionan en la máquina de coser. Así que ya sabes, como te digo siempre, si te gusta este mundo de la costura, no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, el vídeo de hoy, la idea principal es de enseñarte los prensatelas que yo más utilizo por el tipo de trabajo que hago. La caja rosa, esta que está aquí, tiene tropecientos prensatelas, creo que son más de 32 prensatelas. Pero los que utilizo siempre y los que son realmente útiles, como te digo, por el trabajo que hago, son estos 5 que tengo aquí apartados. Te voy a dejar por aquí linkado un vídeo donde te enseño los materiales que más utilizo, las herramientas que más utilizo en mi trabajo. Porque obviamente también dependiendo el tipo de confección que hagas con la costura, vas a necesitar o vas a utilizar más unos prensatelas que otros. Yo como me muevo en el mundo complementos, neceseres, bolsos y accesorios, estos prensatelas que están aquí son los que más utilizo y que para mí me resultan realmente útiles. Así que lo que voy a hacer ahora es explicarte cómo funciona cada uno de ellos, con qué materiales se utiliza y cómo se colocan en la máquina de coser. Voy a empezar por el prensatelas de doble arrastre, que es el que a primera vista llama más la atención porque es muy grande, es un poquito armatoste y creo que es el más útil de todos los prensatelas que te voy a enseñar. Este prensatela se llama de doble arrastre porque junto con los dientes de arrastre de la máquina de coser y con los blancos que trae el propio prensatelas, hace un doble arrastre tanto de la tela de abajo como de la tela de arriba. La tela de abajo se arrastra gracias a los dientes de arrastre de la máquina de coser y la tela de arriba va a arrastrarse muchísimo mejor gracias a este prensatelas porque tiene unos dientes de arrastre, estos blancos que estás viendo aquí, para que la tela vaya al mismo tiempo, tanto la de arriba como la de abajo. Este prensatelas se utiliza para coser tejidos gruesos, proyectos que lleven muchas capas o tejidos que pesen muchísimo. También ayuda a coser tejidos que se deslicen con mucha dificultad en la máquina de coser. Ahora te voy a enseñar cómo se coloca este prensatelas en la máquina de coser y cómo funciona. Ahora mismo tengo instalado en mi máquina de coser el prensatelas normal, el que viene por defecto en la máquina de coser. Para colocar el prensatelas de doble arrastre tenemos que quitar por completo tanto el prensatelas de nuestra máquina de coser como todo el sistema que sujeta el prensatelas, ¿vale? Hay que quitar todo por completo. Entonces, primero vamos a quitar el prensatelas y luego con ayuda del destornillador que te suele traer la máquina de coser vas a aflojar este tornillo y vas a quitar el sujeta prensatelas. Ahora, esta parte del prensatelas tenemos que colocarla en el tornillo. Y también esta palanquita que sube y que baja tenemos que colocarla al mismo tiempo en esta palanquita lateral que es donde está el tornillo que utilizamos para cambiar la aguja. Entonces lo vamos a introducir por aquí y vamos a introducir la otra parte por el otro tornillo. Creo que lo vas a entender mejor viéndolo que como te lo estoy explicando, porque tampoco me sé exactamente el nombre de cada una de las partes de la máquina de coser, ¿vale? Pero te tiene que quedar una cosita así. Cuando ya lo tengas listo, tenés que apretar súper bien el tornillo lateral para que el prensatelas no se mueva. Comprobá muy bien que no vibre y que no se mueva el prensatelas. Ahora te voy a enseñar más de cerca lo que te explicaba antes de los dientes de arrastre. Estos son los dientes de arrastre de la máquina de coser y el prensatelas tiene estos blancos. Entonces la máquina va a obtener un doble arrastre. Ahora la vamos a poner en funcionamiento para que veas cómo se mueven ambos dientes de arrastre. Ya tenemos la teoría del prensatelas, así que ahora vamos a pasar a la práctica. Vamos a probarlo con diferentes tipos de telas. Yo no tengo una gran variedad de tejidos gruesos porque siempre trabajo con el mismo tipo de material, popelín, polipiel, un poquito de antelina, que es esta tela que tengo aquí azul en la mano, es la de tipo piel de melocotón, plástico, papel, en fin. Te voy a enseñar para que veas cómo trabaja el prensatelas con los tejidos más gruesos que tengo en el taller.
A mí me gusta mucho trabajar con polipiel, tengo 3 tipos de polipiel. Las más gruesas, que es la blanca y esta negra, son polipiel para tapizado, entonces son muy gruesas y muy pesadas. Y luego tengo esta otra que apenas la utilizo porque es muy difícil de coser, que es satinada, no pesa nada y es de verdad muy complicada para llevar a la máquina. Vamos a empezar con un trocito de antelina. La antelina, no sé si trabajaste alguna vez con este tipo de tela. Es un poquito complicada para manipular en la máquina porque no desliza bien por el prensatelas y por los dientes de arrastre de la máquina de coser. Entonces, con este prensatelas, como estás viendo en la imagen, lo estoy haciendo sin ningún tipo de problema. Las pruebas de costura no las voy a acelerar, las voy a poner en un tiempo real para que veas cómo se comporta el prensatelas. Ahora voy a pasar con este trocito de polipiel, que es la polipiel que te decía antes, que es muy difícil de coser, es muy satinada, resbala fatal por los prensatelas. Más adelante vas a ver que con los otros prensatelas es imposible coser. Y vamos a ver cómo se comporta con el prensatelas de doble arrastre. Como podés ver, lo está cosiendo sin ningún tipo de dificultad, está haciendo una costura pareja. Todas las costuras las voy a hacer en la misma longitud. Puse una longitud adecuada para todas las telas con las que vamos a hacer la prueba y es una verdadera pasada cómo cose esta polipiel este prensatelas. Ahora pasamos con la polipiel más gruesa. Esta es la que suelo utilizar siempre, con la que si me veis hacer algún proyecto de polipiel, suelo utilizar siempre este tipo de polipiel, que es polipiel para tapizado. Le da muy buena resistencia a todo lo que vienen siendo los complementos de costura, accesorios, bolsos, neceseres y tal. Y también, como estás viendo, le está cosiendo sin ningún tipo de problema, incluso puedo dejar la tela sola y avanza sin ningún tipo de dificultad. Vamos a pasar con este tipo de polipiel, que es un retal que compré hace un montón de años en un mercadillo cuando vivía en Murcia y tengo algún que otro retalito de este tipo de polipiel todavía. Es también polipiel de tapizado, pero esta es bastante más gruesa que la anterior. Y estás viendo también que le está cosiendo sin ningún tipo de problema. Bueno, mira, ya hicimos la prueba con todos estos materiales y pudiste comprobar que ninguno de ellos se resiste a este prensatelas de doble arrastre. Lo que voy a hacer ahora es quitar el prensatelas de doble arrastre y voy a poner el prensatelas normal que suelen traer las máquinas de coser por defecto. Y vamos a coser los mismos materiales que cosimos antes con el prensatelas de doble arrastre porque quiero que veas la diferencia. Voy a empezar con la tela de antelina. Yo sé que en imagen lo estás viendo que, bueno, la cose bastante bien, pero yo que estoy en ese momento cosiéndola, me estoy dando cuenta cómo se está desviando la tela, cómo se mueve y que la puntada no es exactamente de la misma longitud. Ahora voy a probar esta polipiel de tapizado que es de grosor intermedio. Y vamos a ver qué tal se comporta este prensatelas con este tipo de material. Voy a empezar la costura, voy a bajarle la intensidad porque me equivoqué y puse la velocidad de la máquina de coser bastante rápida, así que la voy a poner a la misma velocidad que estaba con las otras piezas que hemos probado y vamos a ver qué tal funciona. Te pido perdón si ves imagen desenfocada, porque estoy grabando con el móvil, porque como tenía que grabar tan de cerca no podía hacerlo de otra manera que no fuese con el móvil. Y bueno, ya estás viendo cómo se está desviando la tela, la puntada es un auténtico desastre, está a la misma longitud que en la otra y mira el resultado, cómo quedó de mal. Así que con este tipo de prensatelas no podríamos coser este tipo de polipiel. Mira cómo quedó la puntada con el prensatelas de doble arrastre y cómo quedó la puntada con el prensatelas normal. Vamos ahora con esta polipiel que es súper gruesa.
Vamos a ver qué tal se comporta este prensatelas y es un auténtico desastre. Mira la curva que hace ahí en la tela, eso es porque los dientes de arrastre van a una velocidad, pero la tela no se puede deslizar bien por el prensatelas. Entonces empieza a hacer una desviación de la tela, la empieza a mover y vamos, está fatal. Ahora vas a ver la costura de cerca, que mal queda. Mira, es un auténtico desastre. Peor que la polipiel que acabamos de coser anteriormente. Y esta es con el prensatelas de doble arrastre, tiene una puntada pareja, la tela no se desvía, en fin. Vamos ahora, esto sí que es un auténtico desastre, con esta polipiel que es de la satinada, con la que nunca trabajo porque es muy complicada de trabajar, o al menos a mí me lo parece. Bueno, ya está. En la primera puntada hizo un auténtico desastre. La tela va para el lado que quiere, no podés ni siquiera acomodarla con la mano. En fin, un desastre, una auténtica calamidad. Bueno, así es como funciona este prensatelas. Contame en comentarios qué te pareció, si lo tenés, si no lo tenés, si lo vas a adquirir. Yo como siempre te voy a dejar en la cajita de descripción los links por si te interesa tener este mismo prensatelas en tu taller. Voy a pasar ahora con el prensatelas de rodillo. Este prensatelas lo que tiene en particular es que por la parte de abajo vamos a encontrarnos con 3 rodillos. Uno más grande delante de todo y uno pequeñito a cada uno de los lados. Este prensatelas es muy similar, se parece un poquito al prensatelas de doble arrastre. ¿Por qué digo que se parece un poquito? Porque ayuda a que las telas se deslicen mejor, pero no tiene la fuerza de un doble arrastre. Lo que tiene es la ayuda de 3 rodillos para que las telas que se deslizan con dificultad puedan ir mucho mejor en la máquina de coser. Este prensatelas está pensado para coser telas tipo punto, telas de seda, telas un poquito más gruesas, los plásticos, y yo también coso muy bien el papel con este prensatelas. La colocación de este prensatelas es bastante más sencilla que la anterior, simplemente como funcione tu máquina de coser, quitas un prensatelas, pones el otro y ya está. No hay que estar aflojando tornillos, colocando una pieza, poniendo la otra, ajustando un tornillo. Es bastante más sencillo. Está claro, a simple vista se ve. Pero bueno, vamos a hacer la misma prueba con las mismas telitas y a ver qué tal se comporta este prensatelas. Empezamos con la antelina, la telita azul, y vamos a ir cosiendo. Lo mismo que te digo antes, yo en imagen me estás viendo que lo está cosiendo bien, pero a la hora de coser a mí la tela se me desviaba, está bastante torcida por mucho que lo haya doblado bien, y la puntada quedó un poquito más apretada, bastante más apretada que con el prensatelas de doble arrastre. Vamos ahora con la polipiel gruesa. Mira, lo cose fatal, o sea, fatal, fatal. Ya empieza a hacer la curva, a mover la tela para uno de los lados porque el nivel de arrastre no es el mismo por abajo que por arriba y ya hace ese desnivel de tela, se empieza a torcer, en fin, fatal. Pasamos a la siguiente polipiel, la vamos a hablar por la mitad también. Y esta es de un grosor intermedio. Esta sí que la cose un poquito mejor que la anterior, ¿vale? La anterior es que es demasiado pesada. Esta sí que la cose un poquito mejor, pero no del todo bien. Serviría para salir a lo mejor del paso, pero no queda exactamente igual de bien que con el prensatelas de doble arrastre. Mira, el prensatelas de doble arrastre es el que está a la costura de debajo. Y ahora vamos con esta polipiel satinada, a ver qué tal se comporta con el prensatelas de rodillo. Sí, pero no, es lo mismo, es un sí, pero no. La costura está empezando y terminando porque se me estaba terminando el hilo de la canilla y esta máquina de coser me avisa y cuando se me está por terminar el hilo de la canilla me deja de coser, entonces por eso me ves que estoy
parando la costura y empezándola otra vez. Pero vamos, que fatal también. Mira, mejor que con el prensatelas normal, pero nada que ver que con el prensatelas de doble arrastre. Ahora vamos a hacer la prueba con un trocito de plástico de cristal, se suele llamar, es el que se utiliza para la costura, ¿vale? Y quiero que veas qué bien lo cose con el prensatelas de rodillo. Este tipo de plástico es imposible coserlo con un prensatelas normal, con el prensatelas normal que te suele tener la máquina de coser. La puntada queda perfecta, el plástico desliza estupendamente y va genial para este tipo de material. Y para el papel también, por si coses papel, yo coso mucho papel por el tema del scrap. Me gusta mucho coser los álbumes, Project Life y tarjetas que voy haciendo y con el papel también queda perfectamente. Voy a enseñarte ahora el prensatelas de teflón. Este prensatelas es igual, tiene la misma forma y el mismo tamaño que el prensatelas normal que suele venir por defecto en la máquina de coser. El prensatelas de teflón nos va a ayudar a coser tejidos como la polipiel, los plastificados, el plástico, el papel, pero no tiene nada de fuerza de arrastre, simplemente es de teflón, por lo tanto desliza muchísimo mejor el material y no se queda atorado en la máquina de coser. De hecho, este prensatelas es el que yo siempre tengo colocado en la máquina de coser en vez del prensatelas metálico normal, porque como siempre estoy cosiendo telas o papel, lo dejo directamente colocado y puedo coser ambos materiales sin estar cambiando de prensatelas. Vamos a coser la antelina a ver qué tal se comporta este prensatelas con este tipo de material. La verdad es que se desliza bastante bien, ayuda bastante, pero como puedes ver también se desvía un poquito la tela y va generando esos pliegues que a mí personalmente no me gustan y bueno, al coser un trocito de tela no pasa nada, pero si tenemos que trabajar con un proyecto más grande la verdad es que se complica bastante. Lo que voy a hacer ahora es coserlo simple, sin doble capa. Cuando hacemos la costura en este tipo de tejidos que tienen dificultad al deslizarse en tela simple sin que sea doble capa, el prensatelas se comporta muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque este prensatelas lo que ayuda es a deslizar, pero no tiene fuerza de arrastre como el prensatelas de doble arrastre. Vamos a probar ahora la polipiel, también la vamos a probar simple, la cose sin ningún tipo de problema, desliza muy bien por la máquina de coser. Pero si doblamos la tela y hacemos una costura doble con dos telas, ya ahí empieza a coser bastante regular tirando a mal. Acá se ve perfectamente lo que te decía antes. Es un prensatelas que lo que hace es ayudar a deslizar mejor los tejidos más complicados, pero no ayuda a coser tejidos gruesos porque no tiene fuerza de arrastre, simplemente ayuda a que deslicen mejor. La polipiel, bueno, esta que es más gruesa, ya le cuesta coserla simple. Doble es que ni siquiera avanza, se pone ahí a hacer puntadas sin sentido en el mismo lugar y ni siquiera cosió, porque es un auténtico desastre. Es un prensatelas que no sirve para coser cosas pesadas. Sí sirve perfectamente para que se deslice el material, bárbaro, pero si lo queremos hacer con costuras gruesas, no vale. Mira, esta es la polipiel que es difícil de deslizar, con la que te contaba antes, que a mí me trae siempre tantos dolores de cabeza, con la que de hecho no trabajo, porque es pelearme con la máquina de coser cada vez que me pongo a coser este tipo de polipiel y ni siquiera en una sola capa es capaz de hacer una buena costura. Así que doblando la tela por la mitad ya vas a saber perfectamente que no va a ser capaz de hacerlo. Sin embargo, para papel funciona divinamente. Así que si te gusta el tema del scrapbooking y coses papel, este prensatelas es muy bueno. Por eso te digo que yo lo tengo siempre puesto en la máquina de coser, no lo quito, es mi prensatelas por defecto, el de teflón. Porque lo mismo coso papel, que coso cartón, que coso fundas plásticas, que coso tela.
¿vale? Sin ningún tipo de problema. Claro está que cuando trabajo con tejidos especiales como la polipiel, ya me cambio al prensatelas de doble arrastre, que es el mejor que funciona. ¿Ves? Incluso el papel doblado por la mitad y el contracolado lo cose todo perfectamente. El plástico también lo cose muy bien, pero sí que le cuesta un poquito más. Mira, ¿ves? Tengo que empujar un poquito, ayudar al plástico a pasar por el prensatelas. No es como el de rodillo, de hecho ya lo vas a ver, ahora te los voy a comparar uno y otro. No hizo la costura mal, pero a la hora de coserlo se nota que no va solito el plástico, que tenés que ayudarlo y tenés que empujarlo. ¿Ves? El de la izquierda es el del rodillo y el otro es prensatelas de teflón. Y bueno, así funciona este prensatelas de teflón. ¿Es útil? A mí sí que me es útil porque, como te dije ya, coso mucho papel, muchas fundas plásticas, mucho plástico y me ayuda muchísimo ya que lo pongo en la máquina de coser como prensatelas por defecto y no tengo que estar cambiando los prensatelas. Pero a la hora de coser polipieles, diferentes materiales, telas más pesadas, que encima de ser pesadas tienen una dificultad de arrastre, este prensatelas no serviría. Entonces sí que habría que cambiar al prensatelas de doble arrastre o el de rodillo. Ahora te voy a enseñar los prensatelas que tengo de cremallera. Este que ves más ancho es el prensatelas que suele venir por defecto en la máquina de coser, que tiene dos posiciones, a la derecha y a la izquierda para poder coser cremalleras. Y este es el prensatelas de cremallera estrecho. ¿Qué pasa? Que con este prensatelas, como no puedes posicionarlo a un lado o al otro, por narices tu máquina de coser tiene que tener la opción de poder mover la aguja hacia uno de los lados. Los prensatelas de cremallera por debajo tienen una hendidura a cada uno de los lados. Esta hendidura sirve para que haga tope con la cremallera. Te lo voy a enseñar ahora con una cremallera que tengo por aquí que está bastante deteriorada porque es la cremallera que utilizo para hacer pruebas. Entonces lo que se hace es, una vez que está colocado el prensatelas en la máquina de coser, se hace un tope en la hendidura con el carril de la cremallera. Espero que me estés entendiendo. De todas maneras voy a intentar ponértelo ahora bien de cerca para que veas lo que te acabo de explicar. Mira, por aquí detrás se ve perfectamente. ¿Ves cómo está una parte del prensatelas sobre la cremallera y la otra no? La parte del prensatelas que está sobre la cremallera es la parte donde está la hendidura. De esta manera vamos a conseguir hacer una costura bien al borde de la cremallera. ¿Ves? Queda bien al borde de la cremallera. Bueno, queda a unos 2-3 milímetros al borde del carril de la cremallera. Y el prensatelas de cremallera estrecho tenés que mover la aguja hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces, por eso te digo que si lo querés adquirir, si querés tener este tipo de prensatelas, es importante que tu máquina de coser tenga la posibilidad de poder mover la aguja hacia la derecha y hacia la izquierda. Este prensatelas tiene exactamente lo mismo, un tope por debajo, un carril por debajo, para que haga tope con la cremallera, y la costura la hace bastante más pegada al carril de la cremallera, mucho más. Ahora te lo voy a enseñar de cerca para que lo veas, que apenas queda a 1 milímetro del carril de la cremallera. ¿Ves? Queda súper pegadito. Entonces eso en un neceser, por ejemplo, quedaría la cremallera súper pegada a la tela. Ahora, moviendo la aguja hacia el lado opuesto, hacia el otro lado del prensatelas, puedo obtener una costura bien al borde de la tela de la cremallera. ¿Ves? De hecho aquí yo podría jugar con mi máquina de coser porque puedo mover la posición de la aguja milimétricamente y ponerla o más adentro o más afuera. Esto, al ser una costura bien al borde de la cremallera, lo que obtendríamos en un neceser, por ejemplo, es que cuando terminamos de colocar la cremallera y le damos la vuelta al proyecto, nos quedaría un montón de cremallera por fuera del neceser. Entonces esto es bastante útil para cuando nuestra cremallera, por ejemplo, tiene algunos acabados decorativos. Y bueno, hasta aquí llega la demostración de mis prensatelas más básicos, los imprescindibles que tengo siempre en el taller. Como te dije durante todo el vídeo, la utilidad de estos prensatelas va a depender de qué tipo de proyectos hagas en tu taller,
si coses ropa o si coses complementos de costura. Si yo cosiera ropa, seguramente aquí tendría otro tipo de prensatelas que serían realmente útiles. En la cajita de descripción vas a tener todos los links de los prensatelas que te enseñé en este vídeo y por supuesto espero que te haya servido de utilidad por si tenías en mente adquirir alguno de estos prensatelas. Como recomendación personal, me atrevo a decirte que el más útil de todos estos prensatelas es el de doble arrastre. Así que nada, te dejo por hoy, espero que hayas disfrutado de este vídeo y si es así no te olvides de darle un like y de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.